la importancia de la utilización de gráficas en la ciencia. A pesar de que los datos numéricos están inicialmente recopilados en tablas o bases de datos, frecuentemente están representados en forma gráfica para ayudar a los científicos a visualizar e interpretar la variación, el patrón o las tendencias dentro de los datos. Los gráficos y las figuras se convirtieron en componentes habituales de la ciencia y de la comunicación científica, y el uso de los gráficos ha aumentado considerablemente en las revistas académicas en los últimos años, casi doblando su promedio de 35 gráficos por revista a más de 60 entre los años 1985 y 1994. Este aumento ha sido atribuido a varias causas, incluidos los programas de computación que permiten la fácil producción de gráficos. Acá tipos de gráficos estadísticos. Como podemos observar, tenemos gráficos en barras, tenemos histogramas, la tendencia a una función exponencial, en gráficos en barra, pero también podemos incluso determinar una campana de Gauss sobre estos datos. En gráficos lineales de columnas, pictogramas, gráficos de sectores que nos ayudan a mostrar información. ¿Tienes idea de cómo analizar estos gráficos? Cuando nos permiten realizar estas interpretaciones o análisis de gráficos, obviamente, como se muestra en la figura, podemos determinar que podría ser un poco complejo, pero depende de la manera en que nosotros empecemos a buscar esta información plasmada dentro del gráfico. Tenemos aquí algunos ejemplos que me permito compartir con ustedes. La distribución de lluvia caída en una ciudad a lo largo de 80 días se muestra en el siguiente diagrama de caja y bigotes. Es una representación estadística. Entonces vamos a determinar ciertos datos que podemos observar dentro del diagrama. En el eje de las X está la lluvia caída en milímetros. Vamos a determinar cuál es la mediana de la lluvia caída. Sabemos que un diagrama de caja y bigote tiene sus datos iniciales en el valor mínimo presentado. Tenemos la primera división de la caja y bigotes que representa a la mediana de los datos y también está dividido en cuartiles. Entonces la mediana de la lluvia caída podemos interpretar que está dentro en el número 43, o sea 43 milímetros de lluvia caída. Eso representa la mediana. El mínimo de la lluvia caída. Entonces vamos a buscar dónde inicia nuestro bigote. Está en el número 10, o sea 10 milímetros de lluvia caída. El rango intercuartil se calcula con los cuartiles. Entonces podemos determinar entre el primer cuartil que tenemos 20 y el último que representa los datos. Entonces podríamos determinar aquí 45 está en 48. Entonces 48 menos 20. El resultado del rango intercuartil sería 28. Pasemos a otro ejemplo. Entonces, el gerente de un parque de recreación pensó que la cantidad de visitantes al parque dependía de la temperatura y tomó nota de esta temperatura y la cantidad de visitantes durante un periodo de 2 semanas. La información se muestra en la siguiente tabla y también dentro de este gráfico, donde podemos determinar que tiene una correlación lineal las dos variables, en este caso la cantidad de visitantes y la temperatura. Si nosotros unimos estos puntos podríamos determinar que existe una correlación fuerte. Acá tenemos otros tipos de gráficos. Entonces es el número de turistas por modalidades, cómo han llegado ellos
a determinados lugares. Entonces tenemos de color rojo, está representado crucero navegable, y de color celeste basado en tierra. Entonces visualmente podemos determinar o analizamos que en el 2008 el crucero navegable es el que ha tenido una cantidad bastante grande de turistas, mientras que en el mismo año basado en tierra es inferior. No sucede lo mismo en los otros años. En la comparación del ingreso de turistas entre el año 2017 y 2018, como podemos darnos cuenta, está dividido entre turistas nacionales y turistas extranjeros. Y en la parte de acá está representado el total de turistas nacionales y el total de turistas extranjeros, prevaleciendo en todos estos casos los turistas, la mayor cantidad de turistas en el año 2018, que está representado con el color celeste. Acá tenemos una gráfica que nos representa un medicamento que ayuda a contrarrestar el Helicobacter pylori, y se realiza un análisis in vitro de la concentración de microgramos por mililitros, que está ubicado en el eje de las X, y aquí está la inhibición del Helicobacter pylori. Entonces, como podemos notar en la gráfica, de acuerdo a la concentración que tenga este medicamento, va a ayudar a que el Helicobacter pylori mejore en los pacientes. El medicamento que se estuvo analizando aquí es la palantina. Acá tenemos un nuevo gráfico que nos muestra el número de artículos publicados sobre Helicobacter pylori por años. Entonces, desde 1983 al 2001, esta tendencia se ha incrementado considerablemente. La cantidad de artículos se muestra en el eje de las Y. Entonces, consideramos que para el año 2000 ya existen, en el año 2000 existen ya 1800 publicaciones de artículos en este tema. Y vamos a esta parte, que es la que nos refiere la ficha pedagógica, donde tenemos muchos datos y las queremos representar de forma gráfica. Entonces, aquí tenemos la concentración de dióxido de carbono durante los últimos 20 años, y esta información se muestra en una tabla. Pero acá tenemos su representación gráfica. Obviamente es mucho más visible, sencilla, y nos muestra en el eje de las X los años, y en el eje de las Y nos muestra las partes por millón de la contaminación de CO2. Entonces nosotros podemos determinar que ha llegado a un pico de 415 partes por millón en los últimos 20 años.